Auditorio Aurora Estrada. En estos momentos daremos inicio a la presentación del libro Canciones desde el fin del mundo, organizada por Kikuyo. Participan Juliana Ortiz Ruano, Daniel Galeas y Patricia Moreno. Le invitamos a ponerse cómodo recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola, hola. Buenas noches, ¿se escucha? ¿Sí? Genial. Bueno, bienvenidos a todas. Encantados de aquí de presentar este poemario potente de Juliana Ortiz Ruano, Canciones desde el fin del mundo, en su edición ecuatoriana, pues ya fue publicado hace unos años en Argentina. Este fue un libro que a pesar de la pandemia ha visto la luz, que ha tenido un proceso bastante interesante de creación, de diseño, de edición y de distribución a pesar de la pandemia. Así que ahora presentarlo aquí en la FIL de Quito es un gran placer, muy agradecidos por esto. Para presentarles un poquito, primero a las panelistas que vamos a tener, a la autora, Juliana Ortiz Ruano, además de escritora, es activista, editora y antologadora de la revista digital de poesía y traducción Cráneo de Pangea. Consta en la antología Jarawic, muestra de poesía ecuatoriana y boliviana por Murciélago Cartonera en el 2015. Memorias del recital Paralelo Cero por El Ángel en el 2017. Antología Enero en la Palabra en el Cusco, Perú 2018. Nubes Poesía Hispanoamericanas por Pretextos Madrid 2019. Liberoamericanas, 80 poetas contemporáneas, editado por Liberoamérica en Buenos Aires en el 2018, entre otras. Ha participado además del Festival Internacional de Poesía Enero en la Palabra en Cusco 2016, en la octava edición de Poesía Paralelo Cero en el Ecuador 2016, Firal, Encuentro Literario en Chile en el 2016, presentación de la colección poética El Árbol Migratorio en Santiago de Chile, también 2016, en la Feria Internacional del Libro, tanto de Quito, Guayaquil y Cuenca, en el Encuentro de Arte Femenino Alas Luna, Galápagos 2019, Festival de Poesía de la Universidad del Valle, Cali 2019, mención de honor en el concurso Paralelo Cero en el año 2017. Primer lugar en el concurso nacional de literatura, categoría Poesía Libre, libro 2019, y ha publicado 2 libros de poesía, Sobos con Hanan Harawi en Lima en el 2016, y el mencionado Canciones del Fin del Mundo por Amate Jaguar en Buenos Aires en el 2018. Asimismo, para esta edición ecuatoriana, para la edición argentina, le prologió la gran Mónica Ojeda, y para esta edición ecuatoriana no puede ser menor tener la presencia de alguien como María Auxiliadora Valladares, que además de escritora, es profesora e investigadora de literatura en la Universidad San Francisco de Quito, obtuvo su PhD en la Universidad de Pittsburgh. Estudia la obra de poetas latinoamericanas del siglo XX y XXI, así como la teoría crítica contemporánea. Y además contamos con quien fue la editora en esta edición, Patricia Moreno, que es educomunicadora y correctora de estilos de textos certificada. Su formación profesional está atravesada y vinculada con procesos políticos y culturales autogestivos relacionados principalmente con la literatura, las artes y la educación no formal. Actualmente trabaja en la Universidad Central del Ecuador como mediadora educativa y acompaña el trabajo de Kikuyu Editorial en la comunicación, corrección y edición de textos. El poemario, Canciones del Fin del Mundo, da cuenta de este trabajo colaborativo. Habiendo presentado un poco a Juliana, a Patricia, a María Auxiliadora, que en esta ocasión se cruzaron un poquito las fechas y no pudimos coincidir. Sin embargo, participar de este lanzamiento, a realizar un video contando el prólogo, leyendo su prólogo y realizando una pequeña entrevista a la autora Juliana.
el cual vamos a proceder a pasar el video y después comentar un poquito, escucharle a Juliana y escuchar un poquito lo que fue el proceso del libro. Entonces, quisiera pedir al técnico si nos da apertura al video, por favor. Hola, buenas noches con todos. Buenas noches con Patricia, con Daniel y con Julie. Para mí es un gusto enorme acompañarlos en la presentación de este libro magnífico en su edición ecuatoriana, que es la segunda. Y bueno, yo voy a empezar leyendo el prólogo que escribí justamente para esta segunda edición y enseguida pues pasamos a conversar con Julie un rato a propósito de su libro. La amistad que anula el horror, un prólogo para canciones desde el fin del mundo. Recuerdo que hace unos años leí Voz, el primer poemario de Juliana Ortiz Ruano. Recuerdo asimismo que al terminarlo tuve la imperiosa necesidad de escribirle una nota en la que le comentaba que lo que más me había gustado de esa primera publicación fue su trabajo alrededor de la genealogía. En particular, cómo se construía la imagen de la abuela como un vector poderoso, como una raíz sobre la cual era posible volver una y otra vez para pensar lo heredado, para otorgarle nuevos sentidos a la luz de las propias vivencias de la yo poética. De la misma manera, la hermana aparece en ese libro como una figura central, otro eje a partir del cual se despliega el afecto. Al leer Canciones desde el fin del mundo, constato con alegría que Juliana no ha abandonado ese trabajo que tan delicadamente esbozó en su primer libro. Y al contrario, lo lleva en su segundo poemario, por caminos de una densidad y belleza abrumadoras. El libro abre con una serie de cantos en donde se establece una conexión metonímica entre los instrumentos, gracias a los cuales se materializa la música en el universo de cada poema, con los cuerpos de los personajes que constituyen la genealogía de la yo lírica. Las partes del cuerpo, el cabello, el vientre, los huesos, los cráneos, son la materia prima con la que se fabrican los instrumentos. Tejer en mi cabello una trenza que sirva de oboe y nos haga esperar la muerte dormidos, como en las cunas, movidas por manos indiferentes, reza el canto sexto de este libro. Ese cuerpo instrumento, ese cabello oboe, ejerce una función ritualística en el poema. El tacto sonido conduce a aquellos que lo sienten, escuchan, a un rito de paso, el de la muerte o el nacimiento, de introducción al sueño o a la calma. El cuerpo es el que canta en estos poemas y en esa práctica el cuerpo afecta, pero también es afectado y deviene el receptor de una realidad expandida. Cito a Julie. Con el corazón envuelto en una manta, veo el rostro de mi padre sobre el cielo, al lado de él una serpiente que me mira a los ojos, cuerpo y psiquis en trance. El texto poético es el espacio mismo de la transición de los cuerpos que lo habitan. No son poemas que permanezcan en la quietud, que se regodeen en ella, al contrario, Canciones desde el fin del mundo es un libro dedicado al movimiento que provoca la insatisfacción. Se trata de cuerpos que cantan, que suenan, que vibran porque reaccionan al mundo, porque este no les es indiferente y porque la demasiada conciencia del dolor exige la constante mutación. El dolor exige que no seamos nunca más las mismas. El universo afectivo que se construye en este libro tiene como eje central a la familia. Estos poemas hablan de la belleza de las hermanas, pero también de la monstruosidad del primo violador. Mientras se avanza en la lectura, se evidencia la radicalidad de una voz poética que decide no callar. Toda familia se erige sobre un silencio, sobre una elipsis, sobre el solapamiento de acciones terribles y dolorosas. Nombrarlas en estos poemas exige a quien lo hace asumirse desde el rompimiento con la normalización del acto violento, desde el rechazo y la rabia que se instala en aquellas que deciden no callar más y llamar a las cosas por su nombre,
Liberarse del peso de ese silencio vergonzante no mueve a la yo poética de su lugar de enunciación, que es el mismo de las hermanas, el de las primas abusadas o violadas por sus propios parientes. Ese es el estado de la melancolía, el de la tristeza que no tiene fin, como diría el compositor brasileño. Cito: el abrazo de la muerte se sufría en la vieja casa familiar. Las mujeres dormíamos con un ojo abierto, con nuestras hermanas adheridas a nuestros cuerpos, para evitar que los primos nos tocaran. Esos cuerpos en comunión buscan liberarse del horror y la violencia. El miedo de esas niñas se puede sentir porque la palabra de Julián es justa y compone un aparato imaginístico que nos vuelca sobre el temblor de sus cuerpos, sobre la náusea provocada por la reificación y el abuso, pero también sobre la fortaleza de la que son capaces, la que han tenido que aprender para sobrevivir. Son las hijas tristes, engendradas y lanzadas a un mundo hostil. Sin embargo, hermanadas en la desesperación y urgencia por preservarse, se convierten en un solo cuerpo poderoso y vigilante. En este poemario se tejen con mucho detenimiento relaciones familiares intrincadas y problemáticas. El padre ausente y el complejo de Electra potenciado, la madre que no ama al padre, las violaciones como actos naturalizados en una familia en donde nacer mujer parecería significar ser la víctima propiciatoria que perpetúa el machismo más recalcitrante. Ante este estado de las cosas, la yo poética, sobre todo en la segunda y la tercera parte del libro, refiere las diferentes filiaciones a través de las cuales va armando su propia comunidad, su antifamilia, en un movimiento que detiene o neutraliza el sacrificio y la basurización de los cuerpos femeninos. No deja de ser un poemario melancólico, pero al eliminar del paisaje al macho violador y al erigirse la comunidad de amigues, todo parece iluminarse de otro modo. Los poemas dedicados a Beth Gibbons y Dina Belram son buenos ejemplos de lo que significa mirarse y mirar desde la comprensión y el amor. Cito: solo quiero ser una mujer, pero soy cientos de ellas. Este verso nos remite a la escisión de la yo poética, a su urgencia por vivir, a su relación vertiginosa con el lenguaje. Y en ese mismo vértigo, la relación con los amigues se erige en toda su potencia. Y nadie entiende nuestro amor. Nos echan de la plaza por versarnos a 7 bocas, escribe Juliana. Si en los poemas de la primera parte, en los que los cuerpos de las niñas se pegan para protegerse de la mano intrusa y abusadora, aquí los cuerpos juntan sus 7 bocas o se toman de la mano y de nuevo devienen uno solo, pero ya no en el miedo, sino en el amor y la alegría. Por eso son expulsados del espacio público. Los machos también proliferan ahí. Hay formas del amor que son insoportables para el panóptico. La imagen la imagen del caballo de hierro en llamas, que se repite en el título de todas las entradas de la coda, es una imagen muy poderosa. La belleza de la poesía de Julián Ortiz Ruano radica en que incluso en esas imágenes que evocan una materialidad dura y caliente, logra instalar la delicadeza y la ternura. Aúna en esta imagen citada una y otra vez todos los afectos. Ser caballo de hierro en llamas es aglutinar los poderes y los cuerpos que luchan contra los trabajos de la muerte. Y esos son los cuerpos de los amigos y el amante. Ella, la yo poética, también es de ese caballo. No puedo sino cerrar los ojos e imaginarla andando y ardiendo, entregada a la vida y a su canto. Bueno, hasta ahí llega el... Gracias. No, a ti, Yuli. Bueno, entonces, ahora unas preguntas breves para que, no sé, nos compartas algunas reflexiones sobre tu proceso creativo, sobre el libro mismo, ¿no? Entonces, bueno, quería partir quizás planteándote una pregunta alrededor del primer poema del libro, ¿no?
En este poema, una imagen que se trabaja con fuerza es la imagen del ombligo del niño, ¿no? El ombligo del niño nos remite a la imagen en el vientre, ¿no? Al cordón umbilical que no está más, que se ha cortado para otorgarle al niño justamente una existencia. La pregunta es ¿por qué trabajar esta imagen anterior al inicio de la vida para gatillar al mismo tiempo la imagen de la destrucción, del fin de las cosas, ¿no? En un tono particular además, ¿no? La yo poética se pregunta, ¿para qué seguir oyendo canciones de amor si en pocos segundos nuestros huesos serán partículas en el seno de una estrella sin nombre? En última instancia, ¿por qué seguir apostando por la vida y el amor, incluso cuando se tiene la certeza de que caminamos hacia la muerte? Gracias por tu pregunta, Maritzi, son realmente unas reflexiones potentísimas. Bueno, el tema del ombligo es algo que a mí me interesa mucho porque ese texto en realidad empezó a surgir a partir de unas indagaciones que hacía de procesos mitológicos, ¿no? En Esmeraldas, a la gente del norte de Esmeraldas, que digamos es el espacio más ancestral, por decirlo de esa manera, de la provincia, ¿no? Son estos palenques, estos espacios donde se agencia todavía la resistencia afrodescendiente desde la cultura y tal. Hay una práctica que a mí me parece interesantísima, que es la práctica de enterrar el ombligo, ¿no? Cuando nace un niño, se corta el ombligo y se lo entierra para que, así sea que el niño o la persona, cuando crezca, salga de su territorio, siempre recuerde que allá está enterrado su ombligo, ¿no? Y después, a través de mis investigaciones personales, me di cuenta que en distintos espacios de diáspora negra también existe esta práctica de enterrar el ombligo. Existe en Venezuela, no me acuerdo si es Barlovento, creo que es Barlovento, ajá. En Barlovento, donde hay también una presencia bastante alta de gente afrodescendiente, también hay esta práctica de enterrar el ombligo. En San Basilio de Palenque, que es como uno de los palenques más antiguos de Latinoamérica, y en distintas quilombolas, que también son palenques de Brasil, también está esta práctica, ¿no? De enterrar el ombligo. Y es una práctica que a mí me llama mucho la atención y que siempre me intrigó demasiado, ¿no? Porque yo indagué esto a partir de escuchar una vez a una cantora decir eso en un verso, ¿no? Que en Colón Eloy estaba enterrado su ombligo, y yo empecé a preguntar y efectivamente es una práctica real, ¿no? Y en ese sentido a mí me interesa mucho el tema de ver cómo a veces, si nosotros indagamos en ciertas prácticas, no primarias, pero digamos en prácticas un poco antiguas, la metáfora ya queda un poco en desuso, ¿no? Sino que es radicalmente cierta. Y esa radicalidad de la certeza de que tu ombligo está enterrado en un espacio específico para que tú siempre tengas presente de dónde vienes, es algo que a mí me interesaba mucho. Y yo pensaba estos primeros cantos, que en realidad era un poema largo que después fui dividiendo, porque sentí que iba a ser un poco mejor que se lea poco a poco en vez de corrido. La idea era, yo pensaba un poco en el tránsito hacia Limones, que para mí es el fin del mundo, ¿no? Un poco, y yo lo pensaba desde la infancia, antes de que hubieran carreteras como las que hay ahora, que era muy difícil como llegar hasta allá. Entonces para mí este espacio era como el fin del mundo, porque era realmente una travesía bastante peligrosa el llegar hasta esta isla que es a la vez nuestra casa, ¿no? Pero que es nuestra casa que nos expulsa porque no se puede habitar ahí, pero a la que tú insistes en ir. Entonces ese tránsito, yo imaginaba como a toda una población transitar hacia allá, ¿no? Y además que en esos espacios, cuando la gente se mueve hacia allá, se mueve con objetos rarísimos, ¿no? Sobre todo cuando van a la celebración del Santo Negro. Y a mí me interesaba eso, me interesaba trabajar esta idea del ombligo como esa especie de entendimiento de que una parte de tu cuerpo, cuando naces, está todavía necrosado o de alguna manera floreciendo debajo de la tierra, ¿no? Y es lo que te hace regresar, como retornar a ese espacio, como ir detrás de tu ombligo, ¿no? Detrás del ombligo del niño ¿no? Que ya empieza como ese tránsito de retorno. Y eso sería como en principio. Y claro, yo pienso en que se celebra la vida a pesar de la muerte porque, bueno, yo soy de la frontera y en la frontera se ven cosas complejas, pero se celebra, lo que más sucede es que se celebra. Y hay esta cuestión de la
de lo dionisíaco, que tiene que ver también con lo afrodescendiente, pero también con la certeza de que si el mar se eleva y la isla se hunde, tú desapareces. Entonces está la latencia, como están las fronteras completamente marcadas, hay esa latencia, o sea, es latente la concepción de que se va a desaparecer en algún momento. Pienso, por ejemplo, en el Cuerval, que es el pueblo de donde nació Juan García, que es un pueblo que ya no existe, que fue tragado por el mar, ¿no? Y eso seguramente muy pronto le suceda, no muy pronto, pero en algún momento Limones va a desaparecer, porque el mar se lo va a tragar por efecto del calentamiento global. Entonces, como muchos pueblos, por ejemplo, de México, que hace poco estaba viendo un reportaje interesantísimo. Y es así, entonces está esa latencia de que esto es pasajero y por eso se celebra, porque la muerte está siempre como al acecho, por la presencia tan imponente también del mar, ¿no? Y eso sería como un poco lo que yo pensaba en este momento del texto. Increíble, increíble. Además me encanta, digamos, cómo en tu poemario trabaja siempre como la doble valencia del enunciado, ¿no? O sea, claro, cuando yo leo El fin del mundo, para mí el fin del mundo me remite más que, por algún motivo, quizás me pasa solo a mí como lectora, no sé si a otros, pero me remite más como a un sustrato temporal y no espacial precisamente, ¿no? Entonces escucharte me fascina porque me hace volver sobre esta percepción que ya tuve, ¿no? Cuando releí el poemario ahora para esta entrevista, ¿no? De esa capacidad tan, no sé, esa prolijidad que tienes, ¿no? Para trabajar el enunciado en toda su potencia, ¿no? En sus múltiples registros. Muchas gracias, Yuli. Bueno, en general en la primera parte, los cantos con los que abre el libro se sostienen sobre un tono épico o mítico, para rescatar un poco la palabra que tú utilizaste ahora respondiendo a la primera pregunta, ¿no? Y este tono épico, mítico, nos remite indistintamente a un tiempo prehistórico, ¿no? En donde abundan seres alucinados, por ejemplo. También nos remite a un tiempo histórico o familiar, ¿no? Que es como el anecdotario de esta familia compleja, difícil, ¿verdad? Y también nos remite a un tiempo apocalíptico en donde aparecen inclusive los nuevos habitantes de la tierra, que así dice la yo poética, ¿no? Ese tono desprovisto de coloquialidad, ¿no? Es que es un tono, yo no diría que económico, porque tu poesía no es económica, pero que sí preserva quizás no sé, como la dureza, ¿no? de los relatos cosmogónicos, por ejemplo. Ese tono desprovisto de coloquialidad se centra con fuerza en el hecho de que los humanos nos hemos cagado en la madre tierra, ¿no? ¿Quisieras explicar por qué es importante para ti referir esa destrucción que hemos hecho de la tierra y quizás también las otras formas de la destrucción que se evocan en estos cantos, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, en el fin o la pérdida de la inocencia, ¿no? Como otra de las instancias de eso que se destruye. Claro, yo pienso que el tono épico o el tono mítico tiene que ver mucho con la imposibilidad de la comunicación, ¿no? Yo pienso que si de alguna manera trabajo el registro poético es porque tengo una imposibilidad de comunicar las cosas medulares, ¿no? O las cuestiones que me indagan de manera un poco más, que me atraviesan bastante, digamos, la historia, ¿no? En ese sentido, yo soy una persona que habla mucho en general y desde niña he hablado mucho, pero paradójicamente tengo un problema de comunicación. Entonces creo que este registro épico me ayuda como a ir indagando, como a ir cortando la maleza dentro de la cabeza para empezar a esbozar lo que realmente quiero decir. Y creo que más o menos cuando ya llegamos al canto 25 entendemos más o menos qué es lo que la yo poética intenta decir, ¿no? En medio de toda este paisaje de situaciones, ¿no? De estas situaciones caóticas y como en desbordamiento y en desmoronamiento. Entonces, eso, yo pienso que tiene que ver mucho con una imposibilidad de comunicación, porque, claro, yo siempre he sentido que hay como que la poesía, de alguna manera, y pensando un poco en Derek Walcott,
que tiene un poema que a mí me gusta mucho, que se llama El mar es historia. Hay espacios como hay unos agujeros dentro de las distintas historias, incluso en la historia con H minúscula, ¿no? En las historias que tienen que ver con la vocalidad o que se vehiculan a través de la oralidad, ¿no? Hay siempre como pequeños espacios, no sé, pienso por ejemplo en los arrullos o en los mitos que hablan de seres que hacen cosas, pero que si tú indagas un poco más en los símbolos, puedes entender que realmente esas historias están escondiendo siempre algo más. Es decir, siempre hay una opacidad. Y a mí me interesaba como indagar en esa opacidad. Pero para indagar en esa opacidad yo no podía trabajarlo desde lo coloquial, al menos en estos primeros cantos, porque era una forma de ir buscando dentro de todos esos elementos lo que realmente se quiere decir. Entonces, eso, no sé si me estoy explicando bien, pero más o menos esa sería la situación, como que hay esa boca un poco trastocada, esa comunicación un poco glitcheada, para decirlo de alguna manera, que intenta tomar otro tono para ir buscando realmente lo que quiere decir, ¿no? Para ir como poco a poco develando lo que se quiere decir realmente, que es la cuestión medular del abuso, de la familia derruida, de las imposibilidades afectivas dentro de lo que debería ser afectivo, de las filias y las patologías que generan también el estado de lo familiar, ¿no? Que en Ecuador es bastante evidente, ¿no? Bastante como que palpable en muchos aspectos. Y nada, como es difícil como comunicar, porque digamos de alguna manera la familia sigue siendo eso que no se puede tocar del todo. Yo sigo teniendo problemas por ese poemario con mi papá, sobre todo. Pero entonces, eso, ¿no? Intentar que la lengua indague por otros espacios esas opacidades. Más o menos eso es lo que yo intenté hacer en estos cantos. Ok, súper, súper. Y este trabajo, digamos, como, o sea, de nuevo, entiendo que tus poemas nunca se clausuran en un solo nivel de significación, ¿no? Pero sí me interesó mucho cuando llega el poema en el que te refieres justo, ¿no? Al descuido, a la violencia, al abuso que hemos generado contra la madre tierra, ¿no? Y pensaba mucho en esta película de Aronofsky, creo, ¿no? Que se llama Oh Mother, ¿no? Como también hay como una, no sé, como una potencia de vida, ¿no? Contra la que estamos constantemente nosotros generando violencia, ¿no? Y ese es un tema que para ti es importante. Sí, para mí es sumamente importante, primero porque, bueno, yo nací en el 92 y hasta antes de llegar al 2000, en Esmeralda sucedieron un montón de cuestiones que para mí fueron medulares. Primero, yo tengo un problema de memoria, ¿no? O sea, tengo demasiada buena memoria y creo que eso juega para bien para algunas cosas, pero también para mal, porque es importante también el olvido para también salir de ciertas cosas. A mí me cuesta mucho como no acordarme de las cosas. Entonces, por ejemplo, si no me acuerdo, si no me equivoco bien, si no me equivoco, era en el 98 o en el 96, cuando fue el incendio de la refinería. Yo tengo una imagen que salí, porque yo pasaba todo el tiempo en el patio de mi abuela, porque para mí el patio era lo más importante. Y yo me levantaba temprano siempre para salir a ver los árboles, y yo abro la puerta y lo que me encuentro es como una lluvia de petróleo, o sea, como que manchas de petróleo en todo el patio. Entonces eso es algo que a mí, me acuerdo que había una tina rosada en la que lavaban como que las cosas de los niños más pequeños, tipo los pañales, cosas así, y la tina rosada manchada de puntitos negros, es como algo que a mí, que yo lo tengo muy vívido, ¿no? Y claro, yo iba a salir al patio a tocar lo que estaba pasando y mi abuela me toma de la mano, me entra y me dice, no salgas, y me empieza a explicar, ¿no? Hubo un incendio, claro, y después, cuando yo crezco, ya tengo como 20 años, tengo una de mis mejores amigas que se llama Enna Brown. Ella sufrió en su cuerpo el incendio, ¿no? Ella y otros chicos son el reflejo físico de esa historia, ¿no? De tener una refinería dentro del casco urbano, ¿no? Tú vas a Esmeraldas y lo primero que ves es la refinería. Se puede ver casi desde distintos puntos de la ciudad, ¿no? Y todos los problemas de piel, todos los problemas que acarrean, ¿no?
tener una refinería en el casco urbano, una refinería que siempre amenaza con incendiarse y llevarse todo, ¿no? Como en ese momento. Y yo tengo mi amiga, una de mis mejores amigas, se llama Ena, que tiene en la piel esta historia, ¿no? Este atropello, de alguna manera. Es un atropello porque ella perdió a su mamá, mucha gente perdió a sus familiares en esos incendios. Hubo una indemnización, pero igual, o sea, no te quita, nada te va a devolver a tu familiar, nada te va a devolver tu piel, nada te va a devolver como esa dignidad robada, ¿no? De alguna manera. Y sigue de alguna manera eso así, y la refinería sigue existiendo, y no hay nada que se pueda hacer por ello, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la idea del deshielo, que a mí me interesa mucho, parecería que no me debería interesar, pero es que el deshielo trae problemas colaterales a las islas específicamente. El Cuerval no existe, ¿no? Este pueblo donde nació Juan García, que es un autor importantísimo para mí, no existe porque se lo tragó el mar, así de sencillo. Y así, por ejemplo, en México, hace poco estaba viendo un documental de cómo las personas habían construido en el malecón restaurantes y tal, y luego les tocaba como irse cada vez más atrás, pero ellos no se querían ir de su pueblo, porque es su pueblo. Pero saben que en algún momento ese pueblo va a desaparecer, ¿no? Se convierte ya en una Atlanta, ¿no? Se queda debajo del agua y ya no existe más. Y esa latencia de que en algún momento Limones, que es digamos, mi isla, Limones, la Tolita de los Ruanos, que es la isla donde mi abuelo y tal, ya no va a existir. O sea, no existen en los mapas estatales oficiales, pero en algún momento realmente no va a existir porque el mar se lo va a tragar por el deshielo, ¿no? Y el deshielo tiene que ver con la contaminación. Y eso a mí es algo que me preocupa y me interesa mucho, no solamente como un reclamo, sino también como una potencia poética o sea, increíble. A mí me genera muchas preguntas ese saber, esa latencia de la desaparición, por cuestiones del sistema en el que vivimos, ¿no? El sistema completamente abusivo con la tierra, que es algo que, aunque nosotros no queramos como hablar, nos atraviesa todo el tiempo, y tenemos marcas, señales. Por ejemplo, no sé, la gente que vive alrededor de la refinería de Esmeraldas tiene plomo en la sangre. Entonces, cosas que son reales, que existen y que van a afectar de alguna manera, que están afectando físicamente a las personas y que seguirán aceptando, seguirán, o sea, como afectando, y son cosas que se ven, ¿no? Y eso para decir, digamos, una de las tantas cosas de contaminación que existen en Esmeraldas, y que a mí me mueven también en mi poética. Claro. Claro, te conmueven al punto de que devienen palabra poética, ¿no? Y ahí hay una potencia que es increíble y fundamental, creo, en este libro. Hay igual dos momentos del poemario a los que me quiero referir para hacerte una sola pregunta abarcadora. La primera es cuando propones, ¿no?, que la yo poética mira el pasado de frente, ¿no? Entonces esa imagen a mí me remitió inmediatamente al ángel de la historia benjaminiano, me remitió también, ¿no?, a la cosmovisión andina, ¿verdad? Y por supuesto me hace pensar, ¿no?, en esta mujer que está atenta, absolutamente atenta, ¿no?, de los cuerpos vulnerables y de los cuerpos vulnerados, ¿verdad?, que conforman la historia familiar. Hay otro momento en el poemario en donde escribes ¿qué se necesita para engendrar hijas tristes? Me pregunto, y lo que veo es el rostro de las mujeres que fui reposando amordazadas en la mesa de noche a un costado de mi cama, ¿no? Entonces aquí igual la imagen de las mujeres, ¿no?, que son vistas por la yo poética, pero claro, las mujeres que ella fue en su propia historia de vida, pero también las mujeres de la saga familiar, ¿no?, las ancestras, ¿no?, las mujeres que vinieron antes. Entonces lo que yo me pregunto justo a partir de la atención con la que mira la yo poética y reconstituye estas imágenes de mujeres en los poemas, ¿no?, es cómo se rompe con esa historia de violencia,
¿no? Cómo se la descalabra y cómo el poema, digamos, que es un canto de rabia y de frustración, también puede ser un canto de sanación, ¿no? Que se está abriendo además a nuevas genealogías, no biológicas, pero sí afectivas. Claro, yo pienso que en mi caso, no sé si yo tengo una respuesta general sobre esto, pero en mi caso yo he encontrado una especie de ruptura con el decir, ¿no? El decir un poco igual atropelladamente a través de la poesía, pero en el hablarlo, revisar todas esas historias, revisar esos tránsitos, esas migraciones, revisar la historia de mi bisabuela curandera, revisar todas las historias que a mí me hacen lo que soy también, ¿no? Y en ese sentido, en esa revisión, el pasado no está atrás, sino que es un traer al frente, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la cosmovisión andina. En el decir, como que la palabra convoca lo que también pasó en un momento en el que el cuerpo físico no estuvo. Pero de alguna forma es algo que también se habla mucho en mi cultura afro y que a mí me parece súper fuerte y súper chévere, como que uno no tiene, digamos, yo tengo 28 años, pero tengo los años de mi madre, pero tengo los años de mi abuela, pero tengo los años de mi bisabuela y tengo los años de mis tías, porque soy todas ellas también, ¿no? Y siempre hay como la latencia de lo que estaba atrás para poder recrearlo o para poder incidir dentro del futuro, ¿no? Y en ese sentido yo pienso que la única forma de romper, en mi caso, con ese tipo de historias un poco complejas que me problematizan también, como acto de amor, es decir, ¿no? Trabajar con estos elementos, buscar la manera de que el lenguaje trastoque las cosas. Yo sí pienso que hay algo en el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje sí trastoca. En ese sentido pienso como que en el lenguaje como una especie de entidad mágica o una forma también de hacer brujería en la palabra. Y sí siento que se puede trastocar la historia o se puede incidir en la historia, como glitchear la historia a través de la irrupción con el lenguaje, ¿no? En este caso con el lenguaje poético, que es un lenguaje que no necesariamente es un lenguaje comunicacional, ¿no? Funcional, utilitario, sino que es un lenguaje que hace otras cosas en los cuerpos, que genera, que planta en los cuerpos, ¿no? Eso es lo que, más o menos. Ok, qué bello lo que está. Bueno, hasta ahí el video. Muchísimas gracias, María Auxiliadora, que seguro luego nos va a estar viendo. Juliana, ¿qué te pareció verte de nuevo? Sí, realmente fue bastante creepy verse a sí mismo hablar, pero creo que María Auxiliadora Valladares es una autora y crítica increíble y disfruté mucho de sus preguntas. Entonces, desde acá le mando un abrazo a ella que está dando ahora un taller también de poesía en este mismo momento, por acompañarnos de alguna manera, ¿no? A través de esta virtualidad más virtual, ¿no? Que es el video que pusimos. Sí, pero bueno, yo creo que se logró igual expresar lo que María Auxiliadora quería contarnos a través de la entrevista, y eso ha sido una maravilla. Yo creo que todos estuvimos fascinados un poco ahí. Quería también, bueno, aprovechar el tiempo para Patti, a ver si Patricia, nos quieres contar un poquito cómo fue el proceso de edición, cómo participaste, cómo fue el proceso de realización del libro. Claro, hola con todas y todos nuevamente. Gracias a María Auxiliadora por habernos acompañado en el prólogo y también en esta como pequeña entrevista a la Julie. Este trabajo de corrección y edición del texto ha sido bastante raro en el sentido de lo que nos ha generado la pandemia, ¿no? Trabajar de manera totalmente alejadas sin poder también estrecharnos como el abrazo, sin poder escucharnos como más cercanas, pero con la Julia ha sido un trabajo bastante llevadero en el sentido que ha habido mucha apertura, mucha predisposición también a las preguntas que ha habido al momento de editar el texto, también a las sugerencias que se ha dado. Entonces, justo recuerdo que estuvimos en este trabajo más o menos a mediados del año, un poquito antes, y tomó algunos meses, pero bueno, se lo pudo hacer a pesar de toda la situación. Y, y claro, creo que el resultado ahora, el poemario que ya está circulando en algunos lugares del Ecuador y también de otros países,
pues es el resultado de eso, ¿no? De una escucha atenta, también da cuenta de este manejo sencillo pero avanzado y curioso que tiene Julie del lenguaje. O sea, al leer su poemario, creo que cada lector, lectora se podrá dar cuenta como de esta búsqueda constante que ella hace de las palabras y cómo logra tejer, si bien es cierto, esa yo poética que dice María Auxiliadora, pero también esa melómana también logra dejar ver como las voces de las otras personas ahí, pese a que es una sola supuestamente quien escribe, pero sí, es muy notorio que son muchas en una sola Julie, y eso es bastante lindo, ¿no? Este trabajo, como les digo, se pudo hacer en la virtualidad. Esperamos que se pueda presentar ya también en algún momento, ya en un espacio físico donde podamos estar cercanos, y pues donde también se pueda contar ya con la voz de quienes ya han leído el poemario, porque ya hemos tenido el gusto de poder ya distribuir el libro en algunas ciudades, en algunos lugares, como les decía, y pues bueno, siempre es bueno tener esta retroalimentación, ¿no? Nuevamente el trabajo como editora, como correctora de este texto ha sido bastante grato. Siempre reconozco y admiro que no haya egos, que haya esta escucha atenta, que haya este afán también de enseñar y aprender, ¿no? Y eso es algo constante en este trabajo, de lo cual estoy muy feliz, muy orgullosa también de la Julie, y pues de poder haber acompañado a esta etapa de la edición de Canciones desde el Fin del Mundo, la versión kikuyera, la versión ecuatoriana. Qué lindo, gracias, Pati. A ti, Julie. Julie, y ahorita tu libro se está leyendo, bueno, se viene leyendo en Argentina, se está leyendo en Colombia, ha llegado a España. ¿Qué sientes con esto? Tu voz poética y tus limones natales llegando a tantos lugares. Bueno, yo siento primero un enorme vértigo, porque a veces uno hace cosas desde un lugar bastante inocente, pero no piensa que puede realmente mover a nadie más. Yo estoy muy agradecida, sobre todo por haber sido movida, o sea, porque mi poesía haya llegado a lugares, sobre todo a mover los cuerpos que me interesan que muevan, ¿no? Hace poco me escribió un chico de Cali, que también es afro, y me empezaba como a ver ciertas similitudes de cosas que yo había escrito, que hay gente que no cacha, pero él cacha porque él también es afro y pertenece como a esta cultura que no solamente está delimitada en un solo territorio. Y nada, yo siento un gran agradecimiento, no creo que sienta mucho más, un gran vértigo y un gran agradecimiento por las lecturas, los comentarios, desde distintos lugares literarios, pero también desde lo que sienten y lo que les mueve, ¿no? Que para mí es muy importante también hablar desde ese lugar. Yo también, Julie, entiendo que en tu parte de investigación se relaciona también bastante con la diáspora, con cosas que has hablado de tu poesía, también lo estás llevando en el plano investigativo. No sé si nos quieres contar un poco sobre qué estás trabajando. Sí, yo estoy ahora, bueno, yo a lo largo tengo como 10 años leyendo bastante el Caribe en relación con los autores afrodescendientes de Ecuador. Y hay dos motivos literarios que a mí me interesan mucho, que son la memoria y el desentierro, que son dos espacios que a mí me interesan demasiado. Y creo que lo que ahora estoy investigando, que también está ligado a mi tesis de licenciatura, es las posibilidades de esta memoria colectiva enorme que se extiende a lo largo de la diáspora africana, y de qué manera a través del lenguaje podemos incidir para generar otra historia. Es lo que a mí me interesa, ¿no? Esas otras historias, esas historias enterradas, esas historias que se quedaron en el mar y todo eso. Bien. Bueno, un poco lo que fue el trabajo, se ha contado un poco del texto, pero también hubo bastante un trabajo de diseño en este poemario en particular, porque queríamos darle un formato en el cual no haya la posibilidad de leerlo superficialmente, no haya la posibilidad de leerlo a velocidad, sino que tengas que detenerte constantemente en un texto, en el territorio del texto, para conectar, ¿no? De mejor manera. Entonces ha sido un trabajo colaborativo, siempre entendiendo, va desde Kikuyo, el libro como un vínculo, como un nodo, como una forma de articular artes, de articular personas, y que de ahí se pueda expandir, bueno, no solo la cultura, sino la posibilidad de pensar otros mundos. Yo lo que quería
pedirte, Yuli, era igual, a ver si tenías ganas de leernos un poema, si tenías ganas de leer unas poesías, pues en el lanzamiento quiteño sería bueno escuchar tu voz. Claro, contarles que ya lanzamos este libro en Lima, en Quito pues recién hemos tenido la oportunidad y ahora a fin de mes se va a lanzar presencialmente en Guayaquil, ¿no? Sí, quizás mientras Julie nos ayuda con su poema, también recordarles y tener el gusto de decir que con el Canciones desde el Fin del Mundo, Kikuyo inaugura la colección Las Moras, que es justamente pensada en la poesía y pues para nosotros es un golazo y un éxito, no sé, como éxito en el sentido de lo afectivo, no poder dar inicio a esta colección con el poemario de Julie. Y pues bueno, quizás se nos corte un poquito el tiempo, solo recordarles a quienes nos están viendo que el libro lo pueden conseguir pidiéndole por la página de Kikuyo en Instagram, en Facebook y también en algunas librerías que les estaremos diciendo igual en las páginas, en las redes sociales de Quito, Guayaquil, bueno, de todas las ciudades del Ecuador. Hay envíos también en Lima, en España, en Colombia y pues bueno, que siga circulando el poemario. Ahora sí, Julie, te escuchamos. Y también quería avisarles que el 30 de diciembre, septiembre, estoy en septiembre, va a haber presentación en la Casa Morada, que es una librería de acá de Guayaquil, y nada, para que nos veamos y leamos físicamente este texto. Yo les voy a leer un fragmento de un poema que me gusta mucho, cómo suena. Creo que no todos los poemas están hechos para leerse en voz alta, pero este creo que sí. Y nada, quiero compartirles con ustedes y quiero dedicarle estos poemas a mis amigos que están en el chat, que están conectados acá, a Pamela Ran, a Tibiesas, a Tita, a Juan, a mucha gente que veo que está acá. Y gracias, Kikuyo, siempre por el apoyo y por publicarme. Para mí es increíble publicar en Ecuador, ¿no? Es la primera vez. Para nosotros, Sí. Bueno, este poema se llama Canción de amor por un caballo mecánico y es la coda que cierra el libro. Canción de amor para un caballo mecánico. Mi generación es un caballo de hierro en llamas. Debajo de cada párpado nocturno, una constelación espera por nosotros. Cientos de estrellas de barro y muchachitas acéfalas celebran la segunda venida del dios de cristal. Nosotros nos unimos al ritual religioso como si una fiera de antaño nos creciera de repente en el plexo. Mi amor, la noche no es otra cosa que el sueño idiota de un dios de barro y cristal. Te pido por favor no la tomes tan en serio. No dejes que te mate sin antes haber bailado su olor de fuego confundido. No dejes que te digan del sol sin antes haberte cubierto con su manto de barro, sin antes haberte confeccionado un vestido de fiesta de pueblo con sus nubes, sin antes volverte una sonrisa espeluznante que me deje claro el lugar al que pertenecemos y no nos permita salir de ahí. Mi edad es un caballo de hierro en llamas. Voy a saltarme esa parte también porque creo que ya no hay mucho tiempo. Mis pupilas son un caballo de hierro en llamas. Visualizo tu piel a diario. Imagino los moretones que te dejé como pequeños lagos de sangre coagulada donde nos ahogamos los dos. Este sentimiento se expande como un virus debajo de mi cuerpo mutilado y edificado para tu deleite. Nos entrelazamos y consumamos el acto en mitad de un lago que no nos permite movernos al mismo ritmo. Juro que si digo puedo, se abrirá un portal que mostrará nuestras formas cósmicas. Nosotros revolvieron nuestras masas, ahora en millones de partículas de polvo de luz, danzando un mismo son. Millones de partículas de luz y polvo sintiendo cómo el amor se apodera de sus cuerpos. Gases lascivos tercermundistas versus gases de alienación occidental. La danza que construimos destruye un planeta aún no descubierto por los rusos, planeta habitado únicamente por mi corazón en llamas. Por ello, no te amo desde el costado izquierdo de mi pecho, te amo desde las pocas vísceras sanas que me quedan. Te ofrezco mi pulmón como un acto de amor verdadero, para que tu respiración de niño adicto al hachís alcance su punto de inflexión y ya no pueda sanarte. Mi amor, este dulce padecimiento es la cascada que habíamos esperado, tú desde 1985 y yo desde 1992. Otra vez el 7, número perfecto de puente entre nuestras carnes, como un canto interestelar. Tu boca es un caballo de hierro en llamas. Cada gota de sangre que se te escapa de entre los dientes es un ser perfecto, próximo habitante del planeta Kama, donde las montañas no son más que células muertas tiritando en el espacio. Tu boca es un caballo de hierro
que incendia las islas que me existen. Paso a ser un desierto, despoblado y desprovisto de alegrías. En mi cuerpo, ahora deshabitado, no hay espacio para otro sentimiento que no sea el placer del polvo de huesos, que es nuestro propio polvo esnifado. Convierto tu hogar en mi guarida, pero no vengo sola. Traigo a mis niñas violadas. Traigo a mi tía violada por mi abuelo. Traigo a mis muertos de sida y a mi abuela con cáncer hepático, galaxia dorada que se vuela de mi cuerpo. Traigo toda mi marginalidad y encierro. Traigo a mis fluidos escasos y mi sexo tembloroso. Traigo a mi padre comunista y alcohólico. Traigo a mis amigos, sobre todo a ellos. Los traigo de las manos, porque como yo tampoco encontraron un lugar seguro en el universo. A ellos también les rompieron los tabiques sus progenitores y les arrancaron los pulgares para que aprendan a obedecer. Amor, aunque quisiera, no vengo sola. Traigo a mi madre ex bibliotecaria y amante de la vitalicia de las pastillas para dormir, que no son otra cosa que no sabe otra cosa que llorar por su vientre hinchado y por la fortuna que apaña como un sol benigno bajo el tocador, donde a diario se dibuja una sonrisa. Traigo a mis niñas, que son, en realidad, un canto inexistente, como aquellos que entonábamos cuando existíamos en el vientre de nuestras madres pseudo-proletarias. Creo que queda poco tiempo, se va a parar ahí. El libro es pequeño y hermoso, así que lo pueden cargar en sus bolsos. Cómprenlo. Sí, gracias Julie por dejarnos escucharte nuevamente y pues bueno, les esperamos en las páginas de Kikuyo. Se viene un nuevo lanzamiento también, estamos trabajando ahí duro a pesar de la pandemia y pues nos seguiremos encontrando también. Les invitamos a que asistan a este evento que nos ha dicho Julie en Guayaquil, pues nos estaremos viendo en otro momento también. Gracias a la FIL por permitirnos presentar este libro también aquí en Quito y bueno, a nivel virtual a todo lado. Un abrazo. Un abrazo, chao, gracias. Y gracias a todos, gracias a los asistentes. Nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias. De esta forma concluimos la presentación del libro Canciones desde el fin del mundo. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, que será la presentación del libro El Desterrado a las 20 horas. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.